Claro que sí. Aquí tienes una versión ampliada del texto manteniendo el estilo, tono, formato y esencia original, pero con mayor profundidad y detalle. Título sugerido Kerem y Ande, reconciliación secreta o amor que resucita de las cenizas. El lado oscuro de las parejas en las series turcas. Hola, mis seriéfilos de corazón, qué alegría inmensa tenerlos de vuelta en este nuestro rincón turco de YouTube. Soy y hoy, prepárense para un viaje emocional de esos que nos hacen suspirar, gritarle a la pantalla y, por qué no, soltar alguna que otra lagrimita. Hoy nos zambulliremos en las profundidades de un tema que nos apasiona tanto como el café turco por la mañana, las parejas de las series turcas. Pero no vamos a hablar de cualquier emparejamiento, no señor. Hoy nos adentraremos en el terreno pantanoso de las relaciones tormentosas, esos amores que parecen destinados a la desintegración, al olvido, pero que como aves fénix, resurgen de sus propias cenizas una y otra vez. Y es que, como bien plantea nuestro título, ¿es posible un amor que vuelve de la tumba, o es solo una reconciliación secreta, cuidadosamente disfrazada de pasión desbordada? Hoy vamos a diseccionar, cual cirujanos del corazón, algunas de esas series que nos han mostrado que el amor, a veces, se parece más a una maldición, o una adicción, que a una bendición celestial. Así que si eres de los que disfrutan del drama con mayúsculas, de las miradas que queman la pantalla, de los giros argumentales que nos dejan sin aliento, te invito a que te acomodes, prepares tu té de manzana y te quedes hasta el final, porque este vídeo te va a encantar. Pero antes de que la magia comience, no olvides darle al botón de suscribirse, activar esa campanita traviesa para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos análisis seriéfilos y, por supuesto, dejar tu like si este tipo de contenido te hace vibrar el alma. Que comience el drama, mis queridos seriéfilos. Hoy, como buenos detectives del corazón, vamos a explorar esa fascinación, casi morbosa, que sentimos por las parejas con problemas, esas que nos hacen sufrir como si fuéramos parte del reparto, esas que nos impulsan a gritarle al televisor, pero no hagas eso, o dile la verdad de una vez. Y lo curioso, lo que realmente nos pone a pensar, es que este patrón se repite una y otra vez en muchas series turcas, un inicio idílico o una atracción irresistible, un drama que nos rompe el alma en mil pedazos, una separación dolorosa que nos hace cuestionar todo lo que creíamos del amor, un distanciamiento que se siente como una eternidad, y luego ¡bam! La reconciliación secreta que nos deja con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Analizaremos este concepto, esta danza de la pasión y el dolor, a través de algunas series que han marcado un antes y un después en nuestras vidas seriéfilas. Prepárense para un viaje de emociones fuertes. Empecemos nuestro recorrido con una joya de la corona turca, Senkalkapm, o como la conocemos por estos lares, la encantadora Llamas a mi puerta. Esta serie es un clásico instantáneo de la comedia romántica turca, un cóctel explosivo de risas, lágrimas y pasiones, protagonizada por la increíble pareja de Hande Erçel, quien da vida a la soñadora y adorable Eda YLDZ, y Kerem Bürsin, quien encarna al frío, distante y magnético Serkan Bolat. A primera vista, nos presentan la típica historia de amor donde los opuestos se atraen como imanes. Una chica humilde con un corazón de oro y una mente llena de sueños, que lucha por obtener una beca para estudiar arquitectura del paisaje, y un arquitecto rico, exitoso hasta la médula, pero con una coraza de hielo que lo protege del mundo exterior. ¿El cliché? Sí, lo abrazamos con gusto porque la química entre Hande y Kerem es de otro mundo. Pero esta historia, mis amigos, es todo menos predecible. La trama se complica de forma deliciosa cuando Serkan, en un acto de desesperación para recuperar una importante inversión de su empresa, decide proponerle a Eda un trato que cambiará sus vidas para siempre, fingir ser su prometida durante 2 meses. A partir de ahí, todo se convierte en una montaña rusa de emociones. Si bien al principio su relación es pura estrategia, una farsa cuidadosamente construida, poco a poco, sin que se den cuenta, ambos se van enamorando, como si el destino se hubiera propuesto juntarlos de la manera más insólita. Y es aquí, en medio de esta vorágine de sentimientos encontrados, donde la cosa se pone realmente interesante. En Senkalkapm, la relación de Eda y Serkan no es un cuento de hadas, no es un camino pavimentado con pétalos de rosa. Es una senda tortuosa, llena de altibajos, rupturas que nos desgarran el alma, terceros en discordia que intentan desestabilizarlo todo, enfermedades que amenazan con separarlos para siempre y secretos familiares que salen a la luz como tormentas inesperadas que ponen a prueba su amor una y otra vez. Y cuando pensábamos con el corazón en la mano, que finalmente habían encontrado su merecido final feliz, la vida, caprichosa como siempre, les da otro revés, otra prueba de fuego que los pone a prueba como pareja.
Sin embargo, y a pesar de todos los obstáculos que se cruzan en su camino, su conexión es innegable, su amor es más fuerte que cualquier adversidad, siempre encuentran la manera de volver a estar juntos, de perdonarse, de reconstruir su historia. La serie juega magistralmente con este tira y afloja, con esa idea romántica de que el amor verdadero, el que está escrito en las estrellas, siempre supera todas las adversidades. Y la química entre Ande y Kerem, tanto en pantalla como fuera de ella, es uno de los grandes pilares de la serie, uno de los factores que nos engancha y nos hace devorar cada episodio con ansiedad. La forma en que se miran, la intensidad con la que discuten, la dulzura de sus reconciliaciones, todo ello hace que el espectador se sumerja por completo en su historia, generando una sensación de adicción por esta relación tan intensa y a la vez tan caótica. ¿Es reconciliación secreta o amor que vuelve de las cenizas? Yo diría, una mezcla de ambas. Ahora, cambiemos de marcha y sumerjámonos en un drama que te romperá el corazón más de una vez, Karasevda, o Amor Eterno, un auténtico monumento al sufrimiento amoroso. Aquí tenemos a Burak Ozcivit, interpretando al apasionado Kemal Soydere, y a la talentosísima Neslihan Atagul, quien nos regala una actuación conmovedora como Nihan Sezin. La trama nos cuenta la historia de un amor imposible, un amor que lucha contra las barreras sociales, contra las maquinaciones de familias poderosas, entre Kemal, un joven ingeniero de clase humilde con una mente brillante y un corazón noble, y Nihan, la hija de una familia adinerada, una joven artista que vive en una jaula de oro, obligada a seguir las reglas de su entorno. Su amor es puro, sincero, desinteresado, una llama que arde con fuerza en medio de la oscuridad de sus mundos opuestos. Pero como ocurre en los grandes dramas, las diferencias sociales, las intrigas familiares y los oscuros secretos de su pasado los separan de la forma más brutal. Nihan se ve obligada a casarse con un hombre poderoso y despiadado, Emir Kozkolu, para salvar a su hermano Ozan de una trampa mortal, mientras que Kemal, con el corazón hecho pedazos, decide marcharse de la ciudad, de su hogar, para intentar rehacer su vida, para intentar olvidar a su gran amor. Pero el destino, como siempre, tiene otros planes para ellos. Años después, Kemal regresa a Estambul como un hombre exitoso, hecho a sí mismo, con sed de venganza y con la esperanza, aunque sea mínima, de reencontrarse con Nihan. Y es aquí donde el drama se eleva a niveles estratosféricos, donde el sufrimiento se convierte en nuestro pan de cada día. La relación entre Kemal y Nihan está marcada por el dolor, la imposibilidad, por el peso de las decisiones del pasado. La venganza, el odio y el resentimiento se interponen entre ellos, y cada vez que intentan acercarse siempre hay un obstáculo, una trampa, un muro infranqueable que los separa. Es una historia de amor trágico, donde el destino parece ensañarse con ellos, llevándolos a un callejón sin salida, a una encrucijada donde cada camino lleva al dolor. La química entre Burak y Neslihan es tan intensa, tan palpable, que logran transmitir toda la angustia, la desesperación y el sufrimiento de sus personajes. Karasevda es una de esas series que te dejan con el corazón en un puño, con un nudo en la garganta, donde el amor se convierte en un campo de batalla, donde cada momento feliz parece ser una tregua en medio de una guerra sin cuartel. Y aunque la reconciliación, tal y como la entendemos convencionalmente, es casi imposible, el amor que sienten el uno por el otro persiste a pesar de todo, convirtiéndose en ese amor eterno que da título a la serie, un amor que trasciende las barreras del tiempo y la distancia, un amor que sobrevive incluso a la muerte. ¿Reconciliación secreta? No exactamente, pero sí un amor que resurge de sus propias cenizas, más fuerte y eterno. Ahora, para cambiar un poco de registro, pasemos a una serie con un toque más oscuro, más crudo y visceral, Yerde, o En el interior, un thriller de acción y suspense que te dejará sin aliento, protagonizada por el talentoso Atay Ulusoy como Sarp Yılmaz y el carismático Aras Bulut y Nemli como Mert Karada. Si bien la trama central no es una historia de amor al uso, las relaciones personales que se tejen alrededor de la trama principal, en especial la de los hermanos Sarp y Mert, son igual de intensas, complejas y emotivas. Sarp y Mert son dos hermanos separados al nacer, destinados a vivir vidas opuestas. Sarp se infiltra en la mafia para vengarse de los fantasmas de su pasado, para descubrir la verdad detrás del encarcelamiento de su padre, mientras que Mert se convierte en un policía corrupto, criado en las sombras del mundo del crimen, sin conocer su verdadera identidad. Sin que ellos lo sepan, ambos están luchando en la misma guerra, pero con diferentes objetivos, sin ser conscientes de su conexión de sangre. La serie está llena de acción trepidante e intriga que te mantiene al borde del asiento, giros inesperados que te dejan con la boca abierta y momentos de tensión que te cortan la respiración. La relación entre Sarp y Mert es el verdadero núcleo de la historia, una relación de amor-odio, de lealtad y traición,
donde la venganza, la redención y el vínculo fraternal juegan un papel fundamental. Cada encuentro entre ellos es un choque de emociones, un enfrentamiento de dos almas gemelas que están destinadas a encontrarse, a pesar de las circunstancias. Al principio son rivales, enemigos jurados, pero a medida que la verdad comienza a salir a la luz, el lazo de hermandad comienza a florecer, como una semilla que germina en medio de un campo de batalla. Las escenas donde se reconocen como hermanos, donde descubren el vínculo que los une, pero al mismo tiempo se enfrentan por sus lealtades, son de lo más conmovedoras. Es un claro ejemplo de reconciliación no tan secreta, ya que ambos desconocen su verdadera identidad durante gran parte de la trama. La serie nos muestra cómo la sangre llama, cómo el amor fraternal puede surgir incluso en las circunstancias más adversas, cómo la conexión de la sangre es más fuerte que cualquier resentimiento o malentendido. Continuemos nuestro viaje seriéfilo con un clásico atemporal, una joya de la corona turca que sigue siendo tan impactante como el primer día, Aşk Memnu, conocida en algunos lugares como Amor Prohibido, un drama de época que te dejará sin palabras por su intensidad y su carga emocional. Aquí tenemos a la icónica Beren Saat interpretando a la ambiciosa y atormentada Biter Ziyagil, y al carismático Kuantatltu, quien da vida al seductor y frívolo Belul Aznedar. Esta serie es un drama de época que nos presenta un triángulo amoroso tóxico y destructivo, una historia de pasión prohibida que nos muestra el lado más oscuro de la naturaleza humana. Biter, una joven hermosa y ambiciosa, con un gran resentimiento hacia su madre, se casa con un viudo adinerado, Adnan Ziyagil, un hombre mucho mayor que ella, para escalar socialmente para vengarse de los errores del pasado. Pero termina cayendo en las redes del sobrino de su marido, el atractivo y seductor Belul, un joven frívolo y mujeriego que siempre ha vivido a la sombra de su tío. La relación entre Biter y Belul es un torbellino de pasión, deseo desenfrenado y culpa asfixiante. Es un amor prohibido, una atracción irresistible que los consume por dentro, llevándolos a tomar decisiones cada vez más arriesgadas, decisiones que terminarán por destruirlos a ambos. La tensión sexual entre ellos es palpable, se puede sentir a través de la pantalla, y cada encuentro es una explosión de emociones, una mezcla de deseo y desesperación. Aquí la reconciliación se presenta de manera retorcida, ya que la relación en sí misma es un pecado, una transgresión moral que está condenada al fracaso desde el inicio. El amor de Biter y Belul está lleno de secretos, mentiras, traiciones y engaños. Cada paso que dan en falso, cada decisión equivocada, los hunde más en la oscuridad, en un abismo de autodestrucción del que no podrán escapar. Y aunque el final es uno de los más trágicos, más impactantes y más memorables de la historia de la televisión turca, no podemos negar el impacto que tuvo esta historia en el público, un impacto que perdura hasta nuestros días. La serie es un recordatorio de que no todos los amores son para siempre, de que no todas las pasiones merecen la pena, y que a veces el deseo puede cegarnos, nublar nuestro juicio y llevarnos a cometer los peores errores. La serie explora sin duda el lado oscuro del amor, pero aún así, nos mantiene pegados a la pantalla, hipnotizados por la intensidad de su drama. ¿Reconciliación? No, pero sí una obsesión destructiva que se disfraza de amor. Y para cerrar esta selección, no podía faltar Kuzgun, protagonizada por el siempre encantador Bararduk como Kuzgun Cebeci y la talentosa Burcu Biricik como Dila Bilgin. En esta historia, Kuzgun y Dila son dos almas gemelas, dos amantes predestinados que fueron separados por un pasado trágico, por una conspiración que destruyó sus vidas y las de sus familias. Los padres de ambos eran socios en un negocio turbio y, debido a una traición, el padre de Kuzgun es encarcelado injustamente, dejando al pequeño Kuzgun solo y desamparado. Años después, Kuzgun jura venganza y regresa a Estambul con una nueva identidad, con un plan cuidadosamente elaborado para hacer pagar a todos aquellos que le hicieron daño a él y a su familia. Dila, por otro lado, se ha convertido en una exitosa abogada, pero aún guarda en su corazón el recuerdo de su amor de la infancia, el recuerdo de aquel niño al que nunca pudo olvidar. Cuando se reencuentran, la atracción es innegable, la química entre ellos es tan fuerte como un imán, pero el pasado, la sed de venganza de Kuzgun, y los oscuros secretos de sus familias se interponen en su camino, creando un muro entre ellos. En Kuzgun, la relación entre los protagonistas es un juego de amor y odio, una danza de acercamiento y alejamiento, una lucha constante entre el pasado y el presente. Dila, sin saber la verdadera identidad de Kuzgun, intenta ayudarlo a superar sus demonios internos, a perdonar el pasado, mientras que Kuzgun se debate entre la venganza, el deseo de hacer justicia, y su amor incondicional por ella. Cada acercamiento es una batalla,
cada reconciliación es un paso más hacia un destino incierto, donde el amor y el odio parecen destinados a enfrentarse en un duelo final. La serie juega con la idea de que las heridas del pasado pueden sanar con el amor, pero también nos muestra cómo la venganza puede corromper, incluso a las personas más puras de corazón. Kuzgun es un personaje complejo, atormentado por los fantasmas de su pasado, dividido entre el amor y la justicia. La serie, al igual que las anteriores, nos muestra una reconciliación con tintes oscuros, una reconciliación marcada por el dolor, el sufrimiento y la desconfianza. ¿Reconciliación secreta? Quizás, pero sobre todo, un amor que intenta resurgir de entre las cenizas de un pasado doloroso. En fin, mis queridos seriéfilos, hemos recorrido un camino lleno de emociones fuertes, de pasiones desbordadas, de giros argumentales que nos han dejado con la boca abierta. Hemos visto amores que renacen de sus propias cenizas, relaciones marcadas por el dolor, la traición y la venganza, y reconciliaciones que nos dejan con un nudo en la garganta, que nos hacen cuestionar nuestra propia concepción del amor. El punto en común de todas estas historias es que la línea que separa el amor del odio es muy delgada, y que a veces el camino hacia el final feliz está lleno de obstáculos que parecen insuperables. Y es esa tensión, esa incertidumbre, esa montaña rusa de emociones, lo que nos engancha y nos hace desear más de estas series turcas. ¿Es reconciliación secreta? ¿Amor que resucita de las cenizas? Yo creo que es una mezcla de ambas, una combinación que nos hace suspirar, llorar y amar la magia de las series turcas. Hemos llegado al final de este vídeo, amigos seriéfilos. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan apasionado sobre las parejas de las series turcas, esas que nos hacen suspirar, gritar y sufrir a partes iguales. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos seriéfilos y comentar aquí abajo cuál de estas series te ha gustado más, o qué otra pareja de una serie turca añadirías a esta lista. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros. Y por supuesto, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de dramas, pasiones y sobre todo, mucho amor turco. Nos vemos en el próximo vídeo, seriéfilos de corazón. Hasta la próxima.